Yo soy la doctora Argentina Rodríguez Casas, residente de segundo año de alergia e inmunología clínica y asesorada por el doctor José Ignacio Canseco Villarreal. Voy a presentarles la sesión del día de hoy, dermatomiositis y esclerodermia. Iniciaré hablándoles de dermatomiositis. Las miopatías inflamatorias idiopáticas, abreviadas con MII, son un grupo heterogéneo de estas enfermedades sistémicas adquiridas, de que se van a caracterizar por esta debilidad muscular que es de manera crónica y progresiva y que va a existir este infiltrado de células inflamatorias, principalmente en músculo esquelético. Estas miopatías, estas enfermedades sistémicas son muy raras y se van a manifestar clínicamente, tienen un inicio muy insidioso, así como esa debilidad muscular puede aparecer durante semanas a meses. Y las vamos a clasificar según los patrones de presentación y ciertas características inmunohistopatológicas de acuerdo a la biopsia en piel y músculo. Se clasifican en estas 4 categorías. La principal, la que vamos a revisar el día de hoy, dermatomiositis, pero también se llegan a clasificar como polimiositis, miositis de cuerpos de inclusión, así como miopatía necrotizante inmunomediada. Dentro de las dermatomiositis, que es el tema de hoy, la sesión del día de hoy, se han identificado diferentes subconjuntos. En resumen, pues son estos 4 subconjuntos de esta dermatomiositis, clasificada como una dermatomiositis clásica, donde principalmente vamos a tener 2 manifestaciones en esta clásica, que es la afectación muscular y la afectación cutánea. En la dermatomiositis amiopática tenemos principalmente y únicamente limitada afectación a tejido cutáneo, solamente está afectada piel. En la dermatomiositis hipomiopática existe evidencia subclínica de miositis solamente. Y por último, el último subconjunto en la posmiopática, pues esta nos habla de una dermatomiositis de esta patología. Una vez que se recuperó, hay presencia de miositis, se recupera esta miositis, pero existe y persiste esta afectación cutánea, lo que resuelve solamente la manifestación muscular. Entonces, principalmente estos 4 tipos de dermatomiositis, la más frecuente, pues el subconjunto clásico. La dermatomiositis tiene un predominio, como todas las enfermedades también autoinmunes, en el género femenino. Se desconoce como tal la incidencia y prevalencia exacta, pero sí se ha mencionado que al menos tenemos pues esta relación de mujer-hombre 2:1 y se reporta en la literatura incidencias notificadas que varían desde 1.2 hasta 17 casos nuevos por 1.000.000. Y la prevalencia en esta literatura nos menciona que de 5 a 11 casos por 100.000 población. Su etiología se desconoce aún, pero se ha visto que factores tanto genéticos como ambientales puedan ser los causantes de estas manifestaciones. Dentro de los factores genéticos se han asociado, no se ha de tal determinado, pero mencionan que hay asociación con esta activación de conjuntos de HLA de clase tipo 2, el complejo mayor epitelial tipo 2, más aún siguen en estudios. Dentro de los factores ambientales que reportan que se han asociado como causas probables etiológicas de esta patología, tenemos las infecciones, principalmente infecciones virales, la radiación ultravioleta, así como la deficiencia de vitamina D y fármacos. Y dentro de los fármacos nos pueden causar tanto manifestación muscular y cutánea. Pero estos fármacos solamente nos llegan a inducir esta manifestación o solo esta afectación cutánea en la dermatomiositis, como lo son hidroxiurea, etopósido, ciclofosfamida, diclofenaco, así como el ácido acetilsalicílico y el mesilato de imatinib. Son los únicos fármacos que están reportados en la literatura como los fármacos que inducen dermatomiositis, pero solamente con afectación cutánea. En este gráfico podemos ver las
causas probables de la etiología de esta dermatomiositis, tanto factores genéticos, endógenos, perdón, que viene siendo los factores genéticos, la edad, el género femenino, el estímulo hormonal, así como factores exógenos ya mencionados como los rayos ultravioleta, las infecciones, como les comentaba, principalmente por virus, el VIH se ha asociado, brucelosis, influenza, hepatitis, entre otras. Y drogas, las ya mencionadas anteriormente, así como factores prevenibles del estilo de vida de los pacientes, como el tabaquismo y el consumo de alcohol se ha incrementado con estos factores de riesgo, pero de manera exógena. Estas manifestaciones cutáneas de estas patologías van a ocurrir en al menos 30-40% de los pacientes adultos con esta dermatomiositis clásica. Como les comento, pues esta es la más prevalente. ¿Y qué vamos a tener en estas manifestaciones? Esta erupción cutánea va a preceder a esta afectación muscular casi en el 60% de los casos. Pero en ocasiones los pacientes pueden presentar primero miositis, la presencia de afectación muscular, y posteriormente o ser acompañada en ese momento por esta manifestación cutánea o algunas otras manifestaciones sistémicas. Y al menos un menor porcentaje, de un 4 a un 8.1% de los pacientes con dermatomiositis nunca van a desarrollar miositis, pero el mayor porcentaje va a ir acompañado de la manifestación muscular con la manifestación cutánea. Y al menos este mínimo porcentaje de estos pacientes que no llegan a desarrollar miositis y solamente desarrollan manifestación cutánea, recordemos un tipo de los subconjuntos de dermatomiositis, que es la dermatomiositis amiopática, donde pues la enfermedad solamente está exclusivamente enfermedad cutánea afectada. El 80% de los pacientes con dermatomiositis van a llegar a presentar esta miopatía, y esta manifestación muscular, como les comento, de manera clásica va a aparecer ya sea aguda, subaguda, con esta debilidad muscular. Lo característico es que sea de manera simétrica y que esta debilidad muscular es proximal. Además que suele ser, muy frecuentemente suele ser indolora, a pesar de que hay reactantes o enzimas musculares elevadas, pero nuestros pacientes no van a referir molestia en cuanto a, no van a manifestar o percibir dolor en cuanto a estas lesiones. La disfagia, la disfonía y algunos síntomas pues de aspiración nos va a indicar o nos va a hacer sospechar pues que hay también afectación en el músculo estriado de faringe y así como esófago. Y cuando existen estas manifestaciones de disfagia, disfonía, así como aspiración, pues son factores o lo vamos a asociar con un mal pronóstico de esta patología. Particularmente la dermatomiositis no se va a asociar con una pérdida sensorial, así como apoptosis o con afectación de los músculos extraoculares o con la presencia de reflejos osteotendinosos anormales, y estas características nos va a hacer diferenciar de otros trastornos neuromusculares donde sí existe esta pérdida sensorial, apoptosis o afectación de músculos extraoculares, pero a diferencia de la dermatomiositis, en esta no lo va a llegar a presentar, y así podemos hacer alguno de los diagnósticos diferenciales. Dentro de estas manifestaciones de esta patología tenemos estos trastornos multisistémicos con una gran variedad de presentación clínica. Como les comento, principalmente esta debilidad muscular, pero puede haber involucro pulmonar, gastrointestinal, cardíaco, así como pues las manifestaciones cutáneas exclusivas de dermatomiositis que vamos a revisar en las siguientes diapositivas. Teniendo la afectación pulmonar, se menciona en la literatura que hasta el 10% va a presentar una enfermedad pulmonar intersticial, que esto nos habla de un peor pronóstico para los pacientes, así como caer en insuficiencia respiratoria, tener esa debilidad muscular diafragmática o de la pared muscular. Y cuando hay afectación del músculo estriado en el esófago, pues va a llegar a presentar esta debilidad, presencia de disfagia, se acompaña de regurgitación y pues evidentemente con datos de aspiración. Y que estos nos va a aumentar pues este riesgo de neumonía y complicaciones a futuro de nuestro paciente. Aparte de esta debilidad muscular, pues llega a presentar estas infecciones asociadas a esta debilidad de pared muscular
En las manifestaciones cardíacas debemos de tener esta evidencia histológica en presencia de miocarditis, así como existen estas manifestaciones subclínicas de algunos trastornos de conducción, pero sin llegar a tener mayor gravedad de estas manifestaciones. También esos pacientes con dermatomiositis tienen mayor riesgo de presentar o aumenta esta probabilidad de malignidad. Estas imágenes podemos observar los sitios donde los pacientes con dermatomiositis llegan a presentar sus lesiones, principalmente en dorso de manos y en cara, y vamos a ir revisando las manifestaciones cutáneas más características de esta patología, que son las pápulas de Gottron. Este es un signo cutáneo relevante en esta dermatomiositis y el porcentaje que lo van a presentar nuestros pacientes va a ser hasta el 70%, más de la mitad de los pacientes adultos con dermatomiositis llegan a presentar estas pápulas. Estas pápulas eritematosas, en algunos lo reportan hasta pápulas violáceas, que ligeramente están elevadas, son pequeñas, son estas placas que se localizan de manera simétrica sobre las prominencias óseas. Y como les comento, los sitios donde más se encuentran estas lesiones, pues es en la cara dorsal de las articulaciones, principalmente en las metacarpofalángicas, interfalángicas proximales y en ocasiones también las interfalángicas distales. En estas imágenes podemos ver los dorsos de las manos, tanto de un paciente adulto joven, una femenina en la imagen del lado izquierdo, donde podemos ver estas pápulas de Gottron características, la coloración, el eritema, la pápula, que son lesiones pequeñas que principalmente y característico pues están en el dorso de la mano. Y en la imagen del lado derecho podemos ver igualmente el dorso de una mano de un paciente adulto de mayor edad, de edad avanzada, donde en estas lesiones pues se ven un poquito más de coloración también violáceas, pero lo característico es que están sobre las prominencias óseas y en el sitio característico en el dorso de la mano. También podemos encontrar lesiones en otras articulaciones, tanto como codos o rodillas, como lo vemos en esta imagen. En estos sitios, en ocasiones se llega a asimilar estas lesiones a placas hiperqueratóxicas, como lo son en la presencia de enfermedad de psoriasis, donde llegamos a presentar este tipo de lesiones. Entonces sería algún diagnóstico diferencial de estas lesiones que se encuentran en codos y rodillas para diferenciar un diagnóstico diferencial con lesiones de psoriasis. En los estadios tardíos de estas lesiones, las pápulas van a llegar a presentar o pueden presentar telangiectasias, pueden tener hiper o hipopigmentación, así como ulceración de estas lesiones. Y las pápulas o el eritema que se encuentran en la región palmar de las manos, en las articulaciones, pues las vamos a describir igualmente como pápulas de Gottron, pero denominadas pápulas de Gottron inversas. Otra de las manifestaciones cutáneas característica de esta patología, que es dermatomiositis, es el rash heliotropo. Es un eritema periorbitario. Si recordemos la primera imagen donde teníamos la imagen facial de un paciente con lesiones eritematosas en la región periorbitaria, que pues a menudo se puede llegar a también acompañar de edema y siempre es de manera simétrica. Entonces, el sitio donde mayor frecuencia localizamos estas lesiones va a ser en la parte, en los párpados superiores. Y tiene este característico color en ocasiones, pues eritema, hasta coloración lila, lo denomina la literatura, ya que este término pues nos refiere a este color violáceo de una flor denominada heliotropio. Entonces, de aquí el nombre de rash heliotropo o erupción heliotrópica, etc. ¿Cómo vamos a hacer nuestro diagnóstico de esta patología? Pues básicamente diagnóstico clínico con la integración de estas manifestaciones clínicas cutáneas y musculares, así como el apoyo con estudios de laboratorio para clínicos y pues el apoyo histológico. Dentro de los hallazgos clínicos, volviendo a recordar la distribución de esa debilidad muscular, que es de manera simétrica, la presencia de las manifestaciones cutáneas, las pápulas de Gottron,
la erupción o el RAS de heliotropo, y pues tener ese historial de ese desarrollo, de esa debilidad, tanto de músculos troncales, como les comento, que sea simétrico, que sea proximal de esas extremidades, que en ocasiones también puede afectar pues esos músculos tanto en cuello y o faringe, y en ocasiones, pero muy esporádicamente, llega a acompañar de mialgias. Pero básicamente es ese desarrollo insidioso de debilidad muscular, simétrica y proximal de las extremidades. Pero la presencia de estas manifestaciones cutáneas, como les comento, las pápulas de Gottron, las lesiones, el signo y la erupción de heliotropo, pues son necesarias que estén presentes para nosotros poder hacer el diagnóstico de dermatomiositis. Los hallazgos paraclínicos, tenemos estos niveles séricos, nos podemos apoyar con los niveles séricos de enzimas musculares, tales como la creatinina quinasa, el lactato, el DHL, lactato deshidrogenasa, aspartato aminotransferasa y alanina aminotransferasa. Menciona, estos son de los criterios que podemos encontrar tanto estas enzimas normales o elevadas. Y en los criterios de diagnóstico no se han incluido, pero también se ha visto que los niveles de aldolasa y la mioglobina, pues también estos niveles aumentados en estos pacientes con dermatomiositis nos va a hablar de esta afectación muscular subclínica y nos pueden ayudar un poco al diagnóstico, pero esto no está como tal, como un criterio que podamos tomar en cuenta para el diagnóstico en la actualidad. Dentro de los como les mencionaba, dentro de las enzimas musculares pueden estar normal o aumentadas. Podemos tener también hallazgos de la electromiografía, de otros estudios de imagen como resonancia. En la miositis, donde vamos a llegar a presentar lesiones muy similares a la poliomielitis. Lo vamos a diferenciar de la poliomielitis, de la dermatomiositis con la poliomielitis, de acuerdo al infiltrado de linfocitos T, así como de linfocitos B en las áreas perimiciales, perifasciculares y vasculares, que nos van a ocasionar esta isquemia microangiopática. Esta va a ser la diferencia como tal de la poliomielitis, donde esta sí existe en esta patología que es dermatomiositis. Existe también la presencia de estos autoanticuerpos predominantemente en dermatomiositis, donde tenemos este anti-MDA, que es principalmente y es más frecuente en población asiática, se ha estudiado un 15 a un 30%, y en este puede haber o no afectación muscular de manera progresiva. Vamos a tener un pobre diagnóstico, además de manifestaciones cutáneas como úlceras, artritis y alopecia. Existen otros autoanticuerpos como el anti-P155, 140, donde pues hasta un 40% es frecuente encontrarlo y se ha asociado principalmente la asociación clínica con cáncer en adultos hasta un 80%. Entonces, este nos habla de tan buen pronóstico. Otro de los anticuerpos, el anti-MI2, donde la asociación clínica, pues es una asociación, lo clásico, la afectación cutánea y la afectación muscular, y este sí nos habla de un buen pronóstico, este tiene un bajo riesgo de cáncer, alguna otra asociación. Y el anti-SAE, pues en esta menor frecuencia, está un 8%, también se ha asociado a manifestaciones cutáneas y musculares, así como la presencia de disfagia. También es uno de los del siguiente autoanticuerpo que nos habla de un buen pronóstico. Y por último, el anti-NXP2, está asociado también a malignidad, sobre todo en el género masculino, y la presencia de asociación clínica de calcinosis. Entonces, estos autoanticuerpos, más del 80% de los pacientes con dermatomiositis van a estar positivos para alguno de estos, y el de los más frecuentes, pues el anti-M1, donde tenemos esta manifestación tanto cutánea como muscular. Los pacientes con miopatías inflamatorias idiopáticas pueden clasificarse de acuerdo pues a los criterios, a los nuevos criterios, sin alguna evaluación histológica, ya que pues tienen características cutáneas, la erupción cutánea característica, ya podemos hacer ese diagnóstico. Si no hay presencia de estas manifestaciones, pues en este caso sí es indicado y es obligatorio realizar esta biopsia muscular para realizar el diagnóstico. ¿Qué vamos a encontrar? Pues vamos a encontrar necrosis, degeneración, la regeneración, infiltración de estas células monoclonales,
en las miofibras, y estos van a ser los hallazgos clínicos en la biopsia de los tejidos musculares que van a estar afectados. Estas células infiltrantes, pues ya sabemos los linfocitos T, B, así como los macrófagos que vamos a encontrar en el reporte histopatológico de la biopsia muscular. Otro de los estudios paraclínicos de imagen, principalmente la electromiografía, como les comento, pues ha sido una prueba útil para detectar miositis, más no nos diferencia de poliomielitis. Los potenciales de fibrilación y las ondas agudas positivas van a ser los hallazgos que vamos a encontrar en esta electromiografía, que es lo más común y lo más característico. Nos van a reflejar una mayor irritabilidad de esta membrana de las miofibras, principalmente las que están desnervadas. Y las unidades motoras polifásicas de corta duración y de pequeña amplitud, pues, y que se reclutan de manera temprana en una contracción muscular voluntaria, estos también van a ser de los hallazgos principales o característicos típicos de una miositis. Los hallazgos de la resonancia magnética no se incluye aún en los nuevos criterios, más podemos encontrar tanto edema muscular como infiltración grasa. Este estudio de imagen, la resonancia, reporta en la literatura que ha sido más útil para la evaluación cualitativa de los músculos y sobre todo para la toma de decisiones de dónde tomar o qué sitio vamos a obtener esta biopsia muscular para poder hacer ese diagnóstico. Entonces, básicamente nos sirve para ubicar el tipo de lesión, donde vamos a ver, como les comento, edema muscular, infiltración, y que podemos posteriormente pues ya ser útil para esta subclasificación de las miopatías inflamatorias idiopáticas. Y por último, la biopsia de piel nos menciona que esta evaluación histológica de las erupciones no siempre va a ser necesaria. Si vemos nosotros las lesiones, no forzosamente debemos de hacer esta biopsia para el diagnóstico. Cuando los pacientes pues ya tienen esta lesión típica o ya tenemos más la afectación muscular, no es necesariamente la toma de biopsia. Pero la recomiendan cuando estos pacientes pues manifiestan como esta afectación cutánea típico o no hay esta afectación muscular característica en estos pacientes, sobre todo en la dermatomiositis amiopática. Los hallazgos histológicos típicos de estas lesiones pues van a ser erupciones que van a incluir esta alteración vacular en la capa de los queratinocitos de manera basal y así como la infiltración linfocitaria perivascular y depósitos también de mucina, que es lo característico encontrar en la biopsia. Ahora bien, ¿cómo vamos a tratar esta patología? Pues el tratamiento de primera línea en estos casos, ya sea con afectación muscular y de órganos de manera sistémica, van a ser los esteroides. Así, la Academia Estadounidense de Dermatología nos recomienda el uso de esteroide tópico de baja potencia, baja oclusión, de manera tópica bajo oclusión para los pacientes con afectación cutánea limitada, que son los de dermatomiositis amiopática. Y el uso de corticosteroide tópico de menor potencia, como ya sabemos, la hidrocortisona y la del desonide, pues sobre todo para los sitios principalmente para el sitio de cara, axilas, ingle, sobre todo para disminuir este riesgo de atrofia cutánea. La dosis de la prednisona la vamos a utilizar a 1 miligramo kilo día para inducir a la remisión de estos pacientes adultos, y nos menciona que cuando usamos agentes inmunosupresores, ahorradores de esteroides que se van a llegar a utilizar de forma concomitante, vamos a reducir la dosis de la prednisona a 0.5 miligramos kilo día. La terapia también de los pulsos de metilprednisolona la vamos a utilizar de manera intravenosa para acortar ese tiempo de la remisión de nuestros pacientes. Pero si es un paciente ambulatorio, lo podemos utilizar de manera vía oral con la dosis indicada, 1 miligramo kilo día. ¿Cuál va a ser el pronóstico de estos pacientes? Su tasa de supervivencia a 5 años sí es alta, es hasta el 95%, pero tienen aún estas causas comunes y riesgo comunes de causas de muerte más comunes, que son la malignidad, como les menciono, el género masculino, la presencia de esos autoanticuerpos que nos asocian más a malignidad, infecciones asociadas de repetición, la insuficiencia respiratoria, así como pues la afectación cardiovascular en estos pacientes. Eso fue todo por dermatomiositis. Vamos ahora a revisar esclerodermia.
Debemos de definir la esclerodermia, que es un término que vamos a utilizar para describir estas enfermedades que nos implican endurecimiento. Y la afectación localizada, ya sea pues en piel, en tejido subcutáneo, y que también esta patología puede afectar órganos internos. Entonces, básicamente, esclerodermia es igual a endurecimiento de piel o de órganos internos, por decirlo de manera coloquial. Es una enfermedad compleja, autoinmune del tejido conectivo, que pues sí nos va a llevar una carga muy significativa, tanto de mortalidad que se ha relacionado, asociado con esta enfermedad. Puede afectar no solamente piel, órganos principales, por lo que pues básicamente su manejo y su abordaje debe ser multidisciplinario, diferentes especialistas donde van a participar en la atención del paciente por esta afectación pues de todos estos órganos principales. La afectación vascular va a ser un síntoma casi universal en todos los pacientes, básicamente es donde parten esta lesión. Con esclerosis sistémica y a menudo va a ser pues esta solamente la manifestación más temprana de esta enfermedad. Todos estos pacientes inician con esta afectación vascular y por ende, digamos, una cascada de lesiones subsecuentes secundarias a este daño vascular. No es infrecuente que aparte de esclerodermia podamos ver otras patologías reumatológicas. Como les comento, este origen autoinmune pues nos hace tener esa mayor asociación o vínculo con este tipo de enfermedades reumatológicas. Vamos a clasificar la esclerodermia en dos grandes grupos. En la esclerodermia localizada, donde pues solamente va a estar afectada piel, tejido subcutáneo, y en la esclerosis sistémica, donde aparte de la afectación cutánea, pues se va a asociar con esta afectación de órganos internos y vasculares. La esclerosis sistémica, como les comenté, también es una enfermedad rara de las afecciones reumatológicas. Prevalencias en Reino Unido se han informado que esta esclerosis sistémica es de 8.2 por 100,000 casos y principalmente el género más afectado, igualmente autoinmunidad asociado pues a mujeres. Se ven más afectadas, en la literatura varían las proporciones de 3:1, 8:1, pero en general pues autoinmunidad ya sabemos que el género afectado somos nosotros las mujeres. Se puede llegar a presentar a cualquier edad, incluso en la infancia, aunque no es lo más característico, ya que la edad promedio de aparición de esta enfermedad va desde los 20 y 50 años. Se ha informado que esta enfermedad también tiene una aparición tardía, esto principalmente en el género masculino, en personas de origen africano-caribeño, y que la presencia de esta patología en estos caballeros pues va a asociarse con un curso igualmente grave de esta enfermedad. Entonces, al menos es más frecuente en mujeres de 20 a 50, pero tienen peor pronóstico y si es tanto de aparición tardía en un hombre de origen africano-caribeño. La etiología exacta igualmente se desconoce como la dermatomiositis, pero existen estos desencadenantes que están pues parcialmente definidos. Establecen factores de riesgo como lo son la presencia de fenómeno de Raynaud de larga duración, productos químicos seleccionados, en las mujeres pues los implantes mamarios de silicona, frecuentes lesiones térmicas o algunas otras lesiones mecánicas, así como el desequilibrio hormonal. Entonces, vemos dentro de la fisiopatología este proceso de autoamplificación progresiva que nos va a implicar este daño y esta respuesta inmune hacia esta inflamación, así como posteriormente pues esta fibrosis difusa. Entonces, inicia con esta lesión microvascular, esta deregulación, con este daño al endotelio vascular, la respuesta autoinmune a este daño para posteriormente de manera difusa engrandecer este mayor daño microvascular a diferentes órganos, como la generación empieza a generar reactividad de esta fibrosis. De manera progresiva, por ende, pues vamos a tener por último, este daño tisular con hipoxia y con isquemia de estos tejidos. Es importante recordar el fenómeno de Raynaud en esta patología y pues es un cambio de color episódico común en las extremidades que va a ser pues en respuesta al frío. Se menciona que más del 95% de los pacientes con esclerodermia sistémica van a tener este fenómeno de Raynaud, pero los pacientes con fenómeno de Raynaud primario solamente van a progresar hasta el 15% de los casos
a un fenómeno renal secundario, que pues se va a asociar con esclerosis sistémica. Entonces, básicamente, si tenemos un paciente con esclerosis sistémica, la gran mayoría van a tener esta asociación o este fenómeno presente, fenómeno de Renal. El daño microvascular inicial va a ser reversible, pero al progresar este fenómeno renal ya de manera secundaria asociado, pues va a existir este daño ya irreversible de estos microvasos y vamos a tener pues destrucción capilar y así como este aumento de la fibrosis tisular. Entonces, dentro de la fisiopatología de estas lesiones vamos a tener, muy importante, tener en cuenta que la activación de los fibroblastos y la fibrosis subyacente que existe en esta esclerosis sistémica, pues va a ser inducida, o el primer paso va a ser por esta lesión vascular que nos va a hacer esta activación endotelial. Entonces, lo podemos dividir en estos tres pasos, donde la respuesta vascular a este daño nos va a hacer esta activación de endotelial. ¿Y qué va a producir? Pues esta producción de tanto quimiosinas, endotelina 1, vamos a tener la producción de moléculas de adhesión, así como agregación plaquetaria dentro del primer paso. En el siguiente paso, una vez liberadas estas citocinas, pues va a haber reclutamiento de estas células inflamatorias. Vamos a tener linfocitos B, linfocitos T, macrófagos, así como pues esta activación de células dendríticas. En la activación de las células T vamos a tener esta respuesta TH2, donde estas van a liberar factor TGF, factor de crecimiento transformante beta, así como interleucina 13, y los linfocitos B activados van a hacer la producción de autoanticuerpos y la liberación de interleucina 6. Y por otro lado, los macrófagos pues van a hacer esa activación por esa cascada de esas quimiosinas, van a liberar su factor de crecimiento transformante beta. Y por otro lado, las células dendríticas, la activación pues este factor plaquetario 4. Una vez que están activadas estas células inflamatorias y que liberan toda esta cascada de citocinas, pues, ¿qué va a ocurrir con los fibroblastos? Que estos van a estar ahí residentes, los van a activar toda esta cascada de citocinas o todo este cóctel de citocinas, van a generar pues estas especies reactivas de oxígeno ROS y se van a diferenciar o van a hacer que se diferencien en miofibroblastos y que estos van a ser los responsables pues de esta producción excesiva de matriz extracelular. Así, al tener esta matriz extracelular, esta producción excesiva, va a haber esta activación del TLR, el receptor 4 tipo TOL, tanto de los miofibroblastos como de las células dendríticas, y esta activación pues aún va a exacerbar más esta reacción inflamatoria, este proceso de daño tisular. En esta otra imagen también podemos ver donde en la microvasculatura principalmente debemos de tener este daño endotelial, donde vamos a atraer todas estas células o activar estas células inflamatorias. Activación, va a haber células de adhesión, va a haber esta migración de estas células, así como agregación plaquetaria, y por ende liberación de citocinas, quimiosinas, donde nos va a hacer esta permeabilidad de estos capilares, con posteriormente pues hemorragias, daño, edema de la microvasculatura. Entonces, el inicio, ¿cómo va a responder el sistema inmune? Pues el inicio temprano de estas células inmunes inflamatorias, ya mencionadas, linfocitos B, linfocitos B, T y los macrófagos, pues van a crear todo este medio tóxico para esta microcirculación. Y al liberar todas estas citocinas ya mencionadas anteriormente, pues va a también igualmente producción de autoanticuerpos, va a perpetuar pues este daño inflamatorio. Entonces, posteriormente el resultado de todo este proceso inflamatorio es que el número de capilares va a disminuir y comienza pues esta reacción fibrótica característica en estos pacientes. Ahora bien, tenemos la esclerosis, la esclerodermia localizada, donde también esta es conocida como lesión morfea, y existen varios tipos de esta esclerosis y todos básicamente se caracterizan por engrosamiento de la piel en cantidades aumentadas de colágeno, sobre todo en las lesiones induradas. La
En la esclerosis, debemos de tener localizada, pues este es un mejor pronóstico a diferencia de la esclerosis sistémica. Y en esta vamos a tener que estas lesiones pueden ser de manera superficiales y por lo generalmente son benignas y se van a resolver dentro de los primeros 3 años o para los primeros 3 años. En el subtipo esclerodermia lineal, ahorita vamos a ver los 4 tipos de esclerodermia localizada. El Cúpide de Sabre, pues este se ha asociado sobre todo a estas anomalías neurológicas, incluyendo, pues estos pacientes llegan a presentar esta atrofia progresiva hemifacial característica en ellos y además de la presencia de crisis convulsivas. Entonces aquí tenemos esta clasificación de la esclerosis localizada, donde la clasificación morfea pues es más de manera superficial, también hay afectación profunda, principalmente en tórax, y esta está limitada solamente a dermis, puede ser un poquito de duración más profunda dermis y tejido subcutáneo. En la manifestación morfea lineal, pues lo característico de esta lesión de induración lineal, como en la imagen anterior, donde también va a estar afectado dermis y tejido subcutáneo, pues principalmente tórax, extremidades, y es en cara, pues cara y cuero cabelludo. Y en la morfea generalizada vamos a tener estas lesiones, 4 o más, es lo característico de esta, 4 más de las placas con más de 3 centímetros de estas lesiones y solamente limitado a dermis, este pues es de manera difusa, aunque exceptúa 2 áreas del cuerpo que son la cara y manos que no va a estar afectado. Y en la morfea mixta, pues aquí vamos a tener la combinación de al menos 2 o más de estos subtipos mencionados, la morfea lineal o la generalizada. Básicamente, esas son las clasificaciones de los subtipos. Ahora bien, la manifestación sistémica de esta esclerosis, pues esta es la enfermedad más grave de todo este espectro de esclerodermia, esta es la más grave. Y pues va a representar pues igualmente reto clínico, como les menciono, por esta alta mortalidad, ya que se considera esta enfermedad pues una de las mayor importante en la reparación de tejido conectivo y pues por ende va a tener este tipo de complicaciones. ¿Qué órganos van a estar afectados? Principalmente pues todos estos de esta imagen. Entonces, lo porcentaje más alto de las afectaciones va a ser la manifestación gastrointestinal, donde tenemos hasta el 90% de afectado asociado con estos pacientes. Pero también puede haber afectación muscular, problemas musculares, crisis renales en menor porcentaje de 5 a 10, manifestación o afectación pulmonar hasta un 40% con daño intersticial. Y las manifestaciones cutáneas, donde lo más característico es esta fibrosis, la piel con lesiones de fibrosis de más del 90%, en esta literatura menciona el 90% con fenómeno de Raynaud, pero las otras manifestaciones como telangiectasias hasta un 75%, úlceras y calcinosis en menor porcentaje, también característico de las manifestaciones cutáneas en estos pacientes con esclerodermia. Entonces tenemos subtipos de esta esclerosis sistémica, la que es de manera cutánea limitada, pues esta solamente va a estar en piel. Sí vamos a tener el fenómeno de Raynaud, pero este antecedente de manera así larga, ya de larga duración de este fenómeno. Existen estas complicaciones tardías, que es lo más frecuente, y puede haber esta hipertensión arterial, así como enfermedad gastrointestinal grave, que es lo más frecuente en esos pacientes. En la esclerosis sistémica cutánea grave vamos a tener lesiones de esclerosis en piel, sobre todo en las extremidades proximales y en tórax, a diferencia de la limitada solamente a piel. Y el antecedente de fenómeno de Raynaud va a ser reciente. O sea, reciente aparición fenómeno de Raynaud lo vamos a asociar con esclerosis sistémica cutánea grave. Y en esta pues sí va a haber involucro renal y cardíaco. Y su alta frecuencia, pues sobre todo recordar de esa manifestación grave, pues la fibrosis pulmonar grave también en estos pacientes, que es lo que se ha asociado. En la esclerodermia, pues también hay presencia de fenómeno de Raynaud. La esclerosis sistémica típica lo vamos a ver con los datos de la capiloroscopía. No va a haber engrosamiento de la piel y pues sí va a haber estas lesiones vasculares. Y el síndrome de sobreposición de esclerosis sistémica, igualmente de estos 3 subtipos subclínicos, va a englobar uno de estos con alguna otra enfermedad reumatológica, lupus, entre otras, ¿verdad? El de las manifestaciones cutáneas tenemos esta fibrosis que es de aparición rápida,
que posteriormente ya se va a hacer esta progresión más lenta, pero al inicio es rápido y posterior la progresión ya es más paulatinamente. La piel es indurada, está engrosada y hay pues esta disminución tanto de pliegues, así como ausencia de vello. Existen cambios en la apariencia facial, como en los casos de estos pacientes, de estas imágenes. También llega a haber o se acompaña de prurito las lesiones, y estas alteraciones cutáneas puede haber pigmentación, lesiones características denominadas como sal y pimienta en la esclerodermia. Y está limitada la movilidad de las articulaciones, pues incluso debido pues a esta afectación cutánea. Entonces, otra de las manifestaciones cutáneas, como ya lo había mencionado, fenómeno renal, la úlcera digital, gangrena seca, hasta pues llegar a la amputación de estas, de alguna extremidad o alguna falange. Dentro de las manifestaciones musculares, los pacientes llegan a presentar artralgias, poliartritis inflamatoria, que eso pues se puede asociar también o se acompaña de artritis reumatoide, fricción de los tendones, calcinosis subcutánea, esta una de las imágenes de algunos de los pacientes con esclerosis, y así como contracturas articulares grandes y pequeñas, que lo debemos igualmente diferenciar de una artritis reumatoide. Dentro de la afectación pulmonar, menciona que afecta hasta el 15% de los pacientes con esclerosis sistémica, y pues va a ocurrir con mayor frecuencia en los pacientes con esclerodermia limitada. En los pacientes que les mencionaba, el primer subconjunto de esclerodermia limitada a piel, afectación también pulmonar, que lo va a ser lo grave en ellos. La detección temprana nos va a mejorar pues su pronóstico, y así como el avance de estas lesiones, es muy importante reconocer esta fibrosis pulmonar, porque hasta un 80% de los pacientes van a desarrollarla, y un 20 a un 30% pues esta solamente se va a quedar en enfermedad intersticial progresiva. Esta sí es una restricción grave, sobre todo principalmente a los 5 años de que inició estos síntomas. Debemos de tenerlo en mente una vez que se hace el diagnóstico de los pacientes. Y lo característico de ellos pues va a ser que al momento de la auscultación vamos a auscultar pues estos estertores en velcro. Este es el signo característico mencionado. Y la medición se debe de realizar TAC de alta resolución en estos pacientes, y la medición de cada 4 a 6 meses de la capacidad de difusión de monóxido de carbono para estar monitoreando estos datos de fibrosis pulmonar. Cuando hay afectación gastrointestinal, como les mencionaba, que era de la más frecuente, pues esta va a variar en su gravedad, pero pues la mayoría de los pacientes la va a llegar a presentar. ¿Y qué llegan a presentar ellos? Se afecta con mayor frecuencia, llegan a presentar reflujo gastroesofágico, distensión abdominal, constipación, diarrea, así como incontinencia anorrectal. También el daño renal, pues nos menciona que en esta literatura que hasta un 25% de los pacientes llegan a presentar crisis renales, estos pacientes con esclerodermia, así por secundario, por el desarrollo de microangiopatía trombótica con hipertensión y así daño agudo renal progresivo. En estos pacientes con esclerosis también tenemos la detección de autoanticuerpos, que el más del 95% de los pacientes pues van a llegar a presentar estos autoanticuerpos antinucleares positivos. Y en estos tenemos pues 3, el anticentrómero, el topoisomerasa, anticuerpo y topoisomerasa, y el anticuerpo RNA polimerasa. También llega a estar detectado en estos pacientes con esta asociación tanto de manifestación cutánea sistémica con la presencia de crisis renales. El anti-SCL70, este más está asociado pues con el daño pulmonar, con fibrosis, así como daño en piel cutánea, manifestación sistémica. Ahora bien, la capilaroscopía pues va a ser este estudio del pliegue unguial, y es una técnica de imagen no invasiva que pues sí nos va a permitir examinar la microcirculación in situ. Se dice que estos pacientes con esclerosis sistémica van a llegar a tener estas alteraciones. Tenemos una capilaroscopía normal en la imagen A, y en la imagen B esta capilaroscopía normal donde tenemos estas lesiones características, estos capilares agrandados, gigantes, con microhemorragias. Ahí ya hay avascularidad y angiogénesis.
La capilaroscopía se puede realizar utilizando alguna otra técnica manual, pero de bajo aumento, y es muy práctica para realizarlo en estos pacientes. Existen los criterios del American College of Rheumatology y la Liga Europea, donde llega a establecer, nos podemos guiar para su diagnóstico. Tenemos diferentes ítems. El ítem más importante pues es esta afectación de piel, así como afectación de las manos de manera proximal y las articulaciones metacarpofalángicas. Si tenemos la presencia de solamente este ítem, de este criterio, ya nos da un puntaje de 9. Y el diagnóstico de esta patología, de al menos la suma de todo esto, si solamente tenemos el primer criterio, pues ya tenemos el diagnóstico, ya que el puntaje mayor o igual a 9 va a ser el diagnóstico definitivo para esta esclerosis sistémica. Tenemos otra de las manifestaciones que podemos ir sumando este puntaje, pero recordar que principalmente la afectación ya de piel, de ambas manos, en esas articulaciones metacarpofalángicas ya nos da un alto puntaje, con ese ya podemos hacer el diagnóstico. Y menor puntaje con los anticuerpos, el fenómeno de Renau, la presencia de afectación pulmonar, anormalidades vasculares, telangiectasias, de los capilares y entre otras lesiones mencionadas. Debemos de pensar en el diagnóstico diferencial cuando existe también una patología congénita, como el síndrome de la piel rígida, los trastornos genéticos, algún otro trastorno inflamatorio o autoinmune, algunos otros fármacos o productos químicos que nos llegan a ocasionar ese endurecimiento de esta piel, así como la exposición ocupacional de resinas, epoxi, cloruro de polivinilo, fibrosis por radiación y la presencia o la exposición del sílice. Y algunos otros diversos, pues algún otro síndrome o manifestación paraneoplásica. Entonces, de acuerdo a las manifestaciones de esta patología, vamos a tener el tratamiento. Cuando hay manifestación pulmonar intersticial, podemos utilizar la ciclosporina, mofetil-micofenolato, la azatioprina, así como el trasplante tanto de células hematopoyéticas. Cuando hay afectación pulmonar, que es la hipertensión arterial pulmonar, el uso de los antagonistas de los receptores de la endotelina, análogos de epoprestenolol y inhibidores de la fosfodiesterasa. Cuando existe esta afectación renal, el uso de los corticosteroides nos pueden llegar a precipitar una crisis renal, pero al menos se debe mantener una dosis de 10 a 15 miligramos al día, así como el uso, está indicado del uso de los IECAS en esta patología. Cuando hay manifestación gastrointestinal, pues el tratamiento antirreflujo, utilizar procinéticos, cambios alimentarios, y así como el apoyo y siempre la evaluación del especialista o el gastroenterólogo. Cuando existe manifestación vascular digital, pues utilizar los bloqueadores de canales de calcio, el uso de la fluoxetina está descrito en la literatura, así como el epoprostenol de manera en estos pacientes, en los casos sobre todo de isquemia digital grave. Y cuando hay esta afectación tanto de piel o tejido musculoesquelético, pues el uso del metotrexate es elección principalmente cuando existe artritis inflamatoria, el mofetil-micofenolato y dosis bajas de esteroide de 10 a 15 miligramos al día. Eso principalmente en los pacientes también que se ha asociado con la presencia tanto de lupus o de artritis reumatoide. ¿Y cuáles van a ser las complicaciones de estos pacientes? Infarto, miositis, falla renal y pues las infecciones de estas lesiones cutáneas. Y su pronóstico, la supervivencia en estos pacientes con enfermedad cutánea difusa, pues sí ha mejorado significativamente y se estima que al menos una sobrevida a 5 años de un 80% en aquellos pacientes que llegan a presentar solamente enfermedad limitada a piel, pues hasta un 90% aumenta un poco más, 10% más esa sobrevida a 5 años. Y el involucro pulmonar pues va a ser una de las causas más comunes de muerte y de mal pronóstico en estos pacientes con esclerosis sistémica. Concluyo que la dermatomiositis es una enfermedad autoinmune crónica que va a afectar principalmente pues, al músculo esquelético, a piel, y su diagnóstico básicamente va a ser en los hallazgos clínicos y de laboratorio.
Sin embargo, nos podemos apoyar con la histopatología, que esta va a ser pues ya confirmatoria y útil para ya diferenciar de otras clases, de otros subconjuntos de dermatomiositis y poder hacer esa clasificación de estas enfermedades. Y la esclerodermia, por lo tal, es una enfermedad heterogénea con un espectro pues amplio de manifestaciones clínicas, es afectación sistémica, y que la detección temprana y las intervenciones terapéuticas pues van a ser indispensables, sobre todo para prevenir etapas a futuras o estas lesiones de fibrosis en estos pacientes que puedan hacer un mal pronóstico en ellos. De mi parte es todo, agradezco su atención a esta sesión.